Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, Viviana. Hoy comenzamos con un nuevo programa de ¿Por qué enfermamos? Y el tema de hoy lo abriremos con un poema hecho por Fernando. El miedo. Justamente el tema que vamos a tratar hoy es el miedo y su relación con la salud, o los miedos. Dice: tus miedos trabajan en la trastienda, tienden sus heladas hasta que te acorralan, subrepticios en la tiniebla, sacan sus garras al menor descuido, se robustecen con cada refuerzo de tus defensas, se atrincheran en los mandobles de rechazo. Así que la mejor defensa no es el ataque, es la neutralidad. ¿Y cuando neutralizas tus miedos? Cuando no tienes que aferrarte a nada, ni a la vida misma. Pero no confundas desapego con abandono. El desapego es liberación, es apertura, es sabiduría. El abandono es esclavitud, cerrojo, pasión por la ignorancia. Con los miedos vienen los afanes de seguridad, de control, y tu alma termina vibrando en la frecuencia de lo que puede faltar. Termina trayendo lo que tanto combates. Pero si eres amor, puedes vibrar en belleza, alegría y abundancia. Te llega lo que la esencia llama. Si eres carencia, vibras en escasez, en tristeza, en malestar. El miedo te atornilla sus diseños. Bueno, entonces damos entrada a nuestro tema, el miedo. Y creo que aquí en este poema tocas varios aspectos. Quisiera empezar, o no sé si tú quieras empezar por alguno en especial, aquello de el miedo y el abandono, y que es muy diferente el desapego al miedo. ¿Cómo diferenciar el uno del otro? O bueno, no sé cómo entraríamos ahí a tocar ese tema. Sí, el miedo nos lleva a aferrarnos a situaciones, condiciones de vida, a elementos, a objetos, a estados emocionales, a situaciones que en realidad habrían de fluir, dijéramos, en la vida cotidiana, pero no las dejamos fluir porque detrás del miedo hay un miedo fundamental. Todo miedo es un miedo a sí mismo. Miedo a crecer, miedo a ser nosotros mismos, miedo a encontrarnos con nuestra propia esencia, miedo a la trascendencia, miedo a la eternidad, condición de seres eternos, miedo a nuestra vibración y nuestra relación con el todo. Y es que el miedo es una defensa del yo, o sea, el yo construye el miedo como una manera de defender un terruño, un territorio que podríamos llamar una cristalización de lo que constituye la identidad particular. Es decir, yo construyo mi identidad en torno a delimitación. ¿Cómo delimito yo mi yo con relación a los yoes ajenos y con relación al mundo exterior? Y entonces habíamos dicho en el programa pasado acerca de los sueños, habíamos dicho cómo en esa defensa de una posición en la vida, de una identidad, lo que hacemos es realizar un desgaste continuo de la energía y la existencia se nos va en degradar la vida tratando de defender ese territorio, ¿cierto? La relación con la realidad en términos del desapego es que todo fluye. Así como el río no se apega al caudal que va creciendo, sino que simplemente fluye.
hacia donde tiene que fluir, ya porque se evapora, ya porque se lo lleva la corriente, etc. De la misma manera, entonces, es una invitación constante que nos hacen los iluminados, y es a dejarnos fluir con la existencia y hacer en cada momento según la condición. Fluir no significa en ningún momento el abandono, el abandonarse. Miren ustedes, volvamos a la metáfora. Si yo me abandono a la corriente, entonces el río hará conmigo lo que le venga en gana. Si yo me desprendo, dijéramos, de las orillas, entonces aprendo a navegar dentro del río y a dominar sus aguas, sus corrientes. En la medida que aplico las mismas fuerzas que me constriñen o me obligan, las aplico para mis propósitos, ¿cierto? ¿En qué sentido? Miren, si voy corriente abajo, entonces puedo dirigir mi barca, pero si yo soy un abandonado, entonces simplemente ni construyo barco, ni construyo velas que me permitan, por ejemplo, ir contracorriente. Es una metáfora un poco chocarrera, pero es como intentando situarnos en la existencia. ¿Cuándo me abandono y cuándo me desapego? El desapego es un reconocimiento de que soy ser en transición, soy o ser transitorio y en transición. ¿A qué se refiere eso de ser un ser en transición? Estoy cambiando continuamente. ¿A qué se refiere eso de ser un ser transitorio? De que voy a morir, ¿cierto? De que tengo una temporalidad y inminentemente eso llegará tarde que temprano. Entonces, ¿qué sucede en la mayoría de los seres humanos? Nos situamos en una posición o en una postura donde tratamos de defender la salud, defender la vida, defender al otro, defender posiciones, etcétera, etcétera. Y decíamos en el poema, la mejor defensa es la neutralidad, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Entre más combato al enemigo, más lo fortalezco. El enemigo entonces se convierte en el aliado de mi malestar y se incrementa el malestar en tanto lo que estoy haciendo en el miedo es vibrando en la frecuencia de aquello que tanto temo. Miren ustedes, es la paradoja de nuestras vidas, ¿cierto? Queremos combatir, por ejemplo, la enfermedad, y entre más la combatimos, más la promovemos. En los años 70, les doy un ejemplo así muy diciente. En los años 70 se comenzó una campaña en Estados Unidos, habían unos 2.000 casos de cáncer de seno, y se comenzó a hacer una campaña de prevención del cáncer de seno. A la vuelta de 10 para los años 80 el nivel de cáncer estaba centuplicado. Habían 180.000 casos de cáncer de seno en Estados Unidos. O ustedes dirán que por la población que aumentó la... Sí, está bien, incrementé la población, pero entonces, ¿qué tenemos? Aquello que tanto combatimos, lo promovemos cuando, tratando de prevenirlo, lo convertimos en un cuco, lo convertimos en una especie de duende o diablo que habríamos de tener por fuera de nuestros dominios, y lo que logramos entonces es consagrar ese asunto.
Por poner otro ejemplo, una de las campañas que se hizo en los años 80 contra el consumo de adictivos en Colombia, de pronto algunos recordarán el póster donde aparecía un tipo que iba degradándose, se supone que se degradaba por las drogas, y aquello, según los estudios, ya para los años 90 y sobre todo en el año 2002, mostró cómo el consumo de sustancias adictivas se había incrementado y el referente era precisamente el mismo póster. En las entrevistas que se le hacía a los jóvenes que habían caído en estado adictivo, era precisamente esto. Entonces, ¿qué pasa? No reconocemos las dinámicas inconscientes, no reconocemos el deseo que subyace, ¿cierto?, a nuestros miedos, porque lo que estamos combatiendo es un deseo. Entonces, ese deseo toma el subterfugio del miedo y se apuntala en el miedo. Es muy llamativo eso, pues, es como alimentar al enemigo. Por eso las guerras preventivas, por eso los procesos de prevención, por ejemplo, en problemas sociales, los procesos de combate a aquello que consideramos nuestros enemigos, siempre fracasarán. Si no tenemos en cuenta los factores inconscientes que intervienen, lo que estaremos haciendo, reitero, es promoviendo el mal que decimos combatir. O sea, donde centro mi atención es donde más crece, donde más, o sea, centro mi atención en el cáncer, sea prevenir, pero es cáncer, entonces lo alimento. Alimento el cáncer en la prevención. Entonces la solución sería como poner la atención más en la solución. Hablar con el miedo, hacernos amigos del miedo. ¿Cómo nos hacemos amigos del miedo? Mirar qué nos está diciendo el miedo. El miedo es enfermar. ¿Me convierto en un hipocondriaco o me hago aliado del miedo a enfermar? ¿Qué pasa conmigo que tengo tanto miedo a enfermar? ¿Cómo me hago amigo del miedo? Escuchando el miedo. Es decir, y es lo mismo que funciona, quiero decir, de la misma manera funciona la relación con aquello que en el campo de lo social se convierte en nuestro enemigo, ¿cierto? Sí. Escuchar al adversario como una manera de negociar con él y catapultar posibilidades desde lo que permite ese acercamiento y esa comprensión que se puede dar entre aquel que constituye nuestro enemigo y nosotros en tanto lo combatimos. ¿Cómo nos hacemos amigos del miedo? Hemos dicho, el miedo es una buena manifestación, nos está advirtiendo de que algo no funciona, ¿cierto? Conscientemente diríamos, no, pero yo no desearía enfermarme. Sí, está bien, es que todos deseamos el bienestar, pero lo que equivocamos es la herramienta y el uso que hacemos de aquello que constituye la alarma para el yo. Demos por caso, una persona de tendencia hipocondriaca, por ejemplo, le amanece doliendo la cabeza y ya cree que tiene un tumor cerebral, ¿cierto? Entonces va y se hace 500.000 exámenes, resulta de que al final de cuentas, como no quiere escuchar al miedo, ¿cierto?, tampoco quiso escuchar su dolor de cabeza, entonces podrá producir un efecto real sobre su cuerpo, desarrollará un tumor, así sea nomás para que aparezca en los TAC que le hacen con fines diagnósticos. Muchas de las enfermedades
son producto, fíjase bien, muchas de las enfermedades son producto de la justificación de la necesidad de estar enfermo, digo la necesidad inconsciente. Entiéndame bien que no estamos hablando de una necesidad manifiesta, sino de una necesidad inconsciente. ¿Para qué necesitamos la enfermedad? Para no darnos cuenta de que puedo ser yo mismo, que puedo encontrarme con mi propio potencial, que puedo ser una persona autónoma. Demos por caso, alguien me comentaba que es típico, por ejemplo, en Estados Unidos y en América Latina, entonces eso es una cuestión generalizada, como muchas mujeres adoptan la posición de ser las dependientes de su marido. O sea, hay un marido que las mantiene y esa relación por necesidad las convierte en objetos fáciles de manipulación y atropello. Estados Unidos en particular, toda relación de dependencia es violenta de por sí. Es decir, yo me violento y luego espero que el otro sea muy considerado conmigo. Es como ponerme pues ante el otro, que él decida que haga lo que él quiere o ella quiere. Exacto. Me pongo al servicio del otro porque temo quedar desamparado o desamparada, ¿cierto? Entonces, como yo no reconozco, yo violento mi propio talento, mi capacidad de hacerme sobrevivir y ser yo mismo, como yo misma, en esa medida el otro me toma como objeto de sus violencias. Estoy diciendo con esto de que cuando no nos hacemos cargo de nosotros mismos, estamos a merced de lo que las circunstancias y los otros, que se convierten en nuestros enemigos, de alguna manera se convierten en nuestros enemigos, quieran hacer con nuestra existencia. Si yo me atropello, ¿cómo esperar a que el otro me reconozca? Si yo me desvaloro, ¿cómo esperar a que el otro me valore? No, es que lo que yo más temo en la vida es a que los demás me critiquen. O sea, vivimos para el otro, para que el otro o nos critique, nos juzgue, porque si busco o si pienso que hago eso para que el otro no me critique, es como decir, hago eso para que el otro me critique, ya sea en positivo o en negativo, o bueno, con una afirmación que me gusta o con una que no me gusta. Sí, entonces quedamos bajo el alero de la otra persona, esperando a que sea el otro, el que no nos critica, cuando en realidad lo que no estamos es reconociendo en qué sentido nos criticamos y somos demasiado desconsiderados con nosotros mismos. Entonces, en el trabajo terapéutico lo que hacemos cuando la persona dice que tiene miedo a que la critiquen o que todo el mundo la critique, la tienen apabullada y cercada en el trabajo, entonces a lo que casi siempre llegamos es: ¿y usted qué tanto se critica? ¿Será que usted se critica mucho y necesita quien la critique desde afuera? ¿O será que necesita reforzar la crítica que usted se hace y así darle la razón a quienes la atacan y darle entonces perpetuidad a una crítica constante y mordaz consigo mismo? Hablando en términos generales, obviamente en un trabajo terapéutico no se habla de esta manera, pero más o menos es para que nos hagamos entender aquí al aire, ¿cierto? Y es que eso que tanto temo del mundo exterior, lo que estoy haciendo es atrayéndolo mediante el miedo, y lo cultivo en la medida que más me esfuerzo por hacer que no ocurra. Y ocurre tanto para las tragedias, ¿cierto?, como ocurre para las enfermedades, como ocurre para las malas relaciones en la vida cotidiana, como ocurre
en lo que está pasando con nuestro planeta, ¿cierto? La degradación de los ecosistemas, la explosión demográfica, la contaminación ambiental, todo eso. Entre más lo combato, más lo refuerzo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para neutralizarnos? Esto es magnífico. Imaginemos que estamos en un mundo perfecto. ¿Cómo así que somos en un mundo perfecto? Sí, por favor. Somos perfectos y el mundo está perfecto. Óigase bien. Somos perfectos y el mundo está perfecto. No tenemos que cambiar nada. ¿Por qué? Porque cada uno, en la medida que necesitamos situaciones, hemos de vivirlas. Así de sencillo. Cada uno está experimentando sus situaciones en particular y en la medida que irá despertando, entonces se irá dando cuenta de que tiene que cambiar cosas en su vida para que su mundo y su realidad cambie. ¿Cómo cambiar la vibración desde la óptica del miedo? Imposible. ¿Cómo cambiar la realidad que estamos proponiendo desde la óptica de me hago amigo del miedo? ¿De qué manera me hago amigo del miedo? Reconociendo de que aquello a lo cual temo tiene algo que enseñarme. Y cuando decimos que el mundo está perfecto, es que dejamos de preocuparnos. Cuando decimos que estamos perfectos, dejamos de preocuparnos por eso que estamos combatiendo, nos relajamos y empiezan a aparecer medidas de solución por otro lado. Eso es muy llamativo porque centramos toda la energía en, digamos, combatir la enfermedad, ¿cierto? Entonces estamos tomando medicamentos preventivos, entonces estamos haciendo chequeos preventivos, entonces tomamos tales y cuales alimentos porque son orgánicos, porque son incontaminantes, porque hay una cantidad de cuestiones que se mueven ahí entre la anorexia y la ortorexia. La anorexia es la tendencia a no comer y su derivado, que es la bulimia, que es la expulsión preventiva, ¿cierto? El vómito como una manera de expulsar aquello que se supone nos contamina el cuerpo o nos va a llenar de grasas y de volumen corporal. Y la ortorexia, que busca que los alimentos más nutritivos, que los alimentos más saludables, que los alimentos orgánicos, que buena parte de la corriente vegetarianista está pues ahí en eso de la ortorexia, y hasta donde se convierte en una obsesión a tal punto que la persona cree que si come no viendo más, come pollo, prefiere morirse antes que comer pollo, porque bueno, vienen ahí los dogmas y todo ese tipo de cosas. Entonces lo decimos también porque se constituye en una fuente de tormento relativo a aquello que combato. Entonces es posible que yo coma muy bien y que mi alimentación sea absolutamente sana, pero en la obsesión en que se me convierte el hecho de comer siempre sano, oígase bien, la obsesión por comer siempre sano me lleva a un desgaste continuo y al miedo a los factores contaminantes y a creer que tengo que entonces cambiar de la alimentación a todo el mundo o a construir supuestamente un mundo más saludable, más sano. En parte eso está bien porque también conduce a otro hecho, y es que uno se reconoce a través del otro. Cuando uno no se reconoce a uno mismo en uno mismo, entonces busca reconocerse en el otro.
pero empieza a combatir en el mundo y en el otro aquello que tampoco ha reconocido y que combate en su propio interior. Entonces, el miedo es un combate contra aquello que de alguna manera me amenaza, ¿cierto? Y el asunto aquí es cómo asumimos los miedos. Dijéramos que hay multiplicidad de miedos, ¿cierto? Está el miedo al abandono, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el miedo a la escasez, el miedo a la tragedia, el miedo al dolor y el miedo al miedo. Miedo al que me dé miedo. Pero existe, ¿no? Sí, existe y miren ustedes, esto es supremamente hermoso. Hay un síntoma muy contemporáneo que son los ataques de pánico. Los ataques de pánico son fundamentalmente miedo al miedo. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo son los ataques de pánico? Los ataques de pánico es que la persona de pronto entra en una situación de miedo a que no sea capaz de enfrentar una situación que le da miedo. Entonces la persona va por la calle y de pronto recuerda que se puede quedar sin trabajo. Y entonces el solo hecho de imaginar que ya se va a quedar sin trabajo, es decir, ese miedo al miedo de quedar desempleada, entonces la petrifica, entra en un estado de convulsión, de taquicardia y produce efectos de diverso orden, ¿cierto? Generalmente es la situación de petrificación, donde nos neutralizamos frente a la realidad o producimos también vacíos o surmenage que llaman, ¿cierto? Esas situaciones donde perdemos el control, la motilidad y caemos, como dicen por ahí popularmente, caemos como pollo privados de la conciencia, o muchas veces es simplemente un bajón de la presión arterial. Y esto es muy llamativo porque la presión arterial muchas veces se diagnostica a raíz de un estado de un ataque de pánico o ataques repetidos de pánico que se vienen en estados de presión arterial irregulares, ¿cierto? Se sube la presión o se baja la presión. Los ataques de pánico entonces producen, decíamos, ese efecto sobre el cuerpo. Luego la persona va al médico, no quiere reconocer obviamente que pasó por un estado de pánico, va al médico, el médico le receta, obviamente entonces ya queda recetada de por vida, que porque tiene la presión alta, la presión baja, y resulta que esto fue un asunto más bien psicológico que viene repitiéndose reiterativamente. Llegamos a cierta edad también, sobre todo entre los 40 y los 50, los 40 y los 60, donde el problema o los problemas de presión arterial vienen como efecto de problemas psicosexuales. Y eso se refleja en otros aspectos de la vida corriente, ¿cierto? El miedo a la impotencia, ¿cierto? Entonces me traerá el miedo a no ser capaz de responder, el miedo a no ser responsable, el miedo a que me vean como un chuchumeco, el miedo a que me vean el viejito, el miedo al achaque, ¿cierto? De la misma manera, pues también para el caso de la mujer, pues se presentarán cuestiones muy similares. Y es porque la presión arterial está marcada fuertemente por lo que constituye para nuestro inconsciente la relación
de la circulación, la erección, ¿cierto? Sabemos que en estado excitativo los vasos sanguíneos de los genitales se repletan, ¿cierto? Y van a dar el carácter eréctil al pene, al clítoris, y obviamente hacen más vistosa, digamos, la vagina, en tanto se llena de líquidos y sobre todo de sangre. ¿Qué pasa? Entonces, inconscientemente, la potencia y la impotencia están correlacionados allí. Y aquello que pasa en el campo de la sexualidad, o que el inconsciente interpreta como una impotencia sexual, viene a estar presentándose como una impotencia física. Entonces la impotencia física puede venir por cambios en la presión arterial, pero también puede venir por cambios que podríamos llamar patológicos o enfermizos, ¿cierto? ¿De qué orden? ¿Qué cambios? ¿Qué efectos? Pues es muy variable para cada uno, ¿cierto? Ahora recuerdo un caso clínico donde un joven de 32 años entró en un estado de depresión, donde era la depresión física en el sentido de no querer hacer nada. Pero ¿cómo se presentaba? Como una variación energética. Es decir, no podríamos hacer una medición de los flujos energéticos y veríamos la aguja hacia lo negativo, ¿cierto? Un promedio tirando hacia lo negativo. Entonces la persona no quería levantarse, entonces si se levantaba era con miles bregas, hacía sus tareas, pero le alcanzaba la hora de vigilia, o las horas de vigilia eran 6 horas al día, el resto quería estar durmiendo. Su estado anímico pues no reflejaba en el sentido psíquico una deflexión o una disminución. Sin embargo, su situación energética mostraba de que había la depresión. Cuando la persona llega al trabajo clínico, ha hecho 500.000 cosas para combatir aquello, pensando que era algo somático. Dispara la alarma, pues, a partir de un momento en que se para de la cama, y en el momento que se para, inmediatamente se va al piso, ¿cierto? Entonces, después de haber estado como por 6 meses en controles, en mediciones de hemoglobina, mediciones de toda índole, de los ayudas diagnósticas de que se vale la medicina actual, entonces llega al trabajo clínico, porque alguien le dice, bueno, es conveniente que vaya donde alguien que le escuche a ver qué puede estar pasando allí con su energía. Y en realidad pues era un estado de alteración emocional, depresión psíquica traducida en depresión somática. La persona comía bien, dormía en exceso, no tenía problemas físicos, excepto pues por el decaimiento, ¿cierto? Mantener en un estado de abatimiento. Es cuando la persona empieza a hablar de aquello en el trabajo analítico, se empieza a descubrir de que tenía una relación completamente absorbente. Alguien le succionaba la energía, y no solamente porque ese alguien le succionaba la energía, sino porque traía a otra persona cercana que también le succionaba la energía. ¿Cómo se trabaja esto desde el punto de vista psicoanalítico?
se trabaja desde la óptica de qué tanto entrega. Es decir, si a mí me están robando la energía es porque yo me estoy entregando al otro. ¿Sí? Me dispongo para que el otro mame, chupe, arranque y rompa, ¿cierto? Y haga lo que le dé la gana conmigo. Entonces, fue a raíz de darse cuenta de que entregaba demasiado y se entregaba demasiado, que entonces estaba siendo presa de una voracidad energética. ¿Quieres decir algo? Bueno, y aquí también podría, o bueno, ¿cómo se trabajaría eso desde el punto psicoanalítico, esa parte energética? Entonces dice, ¿cuánto estoy entregando? Pero también podría ser como los miedos, o sea, de qué miedo estoy aferrado, que permito que el otro, pues como que mediante ese miedo le doy cabida a que el otro succione mi energía. Exacto. ¿A qué tenía miedo esta persona ya en el trabajo terapéutico? Tenía miedo a perder el cariño, a perder, sintió que había logrado una relación que siempre soñó, una persona no era que estuviera tan llena de cualidades, sino que en su enamoramiento pues le puso todas las cualidades y se entregó como una manera de tenerla y asegurar ese cariño, ¿cierto? Como quien dice, mire todo lo que le doy para que usted no me vaya a abandonar. Luego, miren ustedes entonces, el miedo al abandono es lo que está de fondo. Y es muy llamativo porque los miedos nos llevan a producir la cantidad impresionante de formaciones reactivas donde combatimos supuestamente un enemigo o algún factor amenazante, pero resulta que lo que estamos haciendo es degradándonos psíquicamente, puesto que esos mecanismos no sirven más que para mentirnos. Hace algún tiempo hice un ensayo que es muy representativo de esto que les estoy contando, y es la paradoja del estrés. Sí. Cómo la persona produce el estrés muchas veces para escapar de un miedo fundamental. ¿A qué nos referimos? A que si yo tengo miedo a encontrarme conmigo mismo y tengo miedo a la valoración, sobre todo la desvaloración que tengo conmigo, entonces busco que el otro me valore. ¿De qué manera busco que el otro me valore? Entonces le doy objetos, lo lleno de artículos, lo lleno de comida, lo lleno de afecto, ¿cierto? Y doy de una manera constante, pero es porque yo no quiero encontrarme con el vacío interior. Yo no me quiero, busco que el otro me quiera y creo que el problema es ganar el afecto y el amor del otro. Entonces, finalmente volvemos a lo del miedo. Si no me quiero, ¿cómo hacer? Y esto lo estamos también nombrando porque nosotros no combatimos nada, ¿cierto? Nosotros no tratamos de hacer que nadie despierte, pero al menos que tengamos una información suficiente y necesaria para cuidar de nosotros mismos y cuidar de la salud, hacer llevar la vida a nuevos niveles, ¿cierto? Entonces no se trata de combatir, sino que tengamos más información para que nos movamos de una manera más adecuada por la vida. Pensémoslo entonces en términos de la aplicabilidad. Si tengo miedo, ¿qué me está diciendo el miedo? ¿Cómo hago que ese miedo se convierta en mi amigo, en mi consejero?
la posición sabia en la existencia es reconocer el miedo y hacernos, vuelvo, reitero, es hacer ese amigo, ese miedo como aliado, amigo de nosotros y de la posibilidad del crecer. ¿Cómo crezco a partir del miedo? Le hago frente, reconozco cuáles son los factores que intervienen en la constitución o en el robustecimiento del miedo, y entonces enfrento realmente lo que pasa conmigo. Volvamos al ejemplo. Si yo tengo miedo a que no me reconozcan, de pasar en la vida en un desgaste continuo, ofreciendo ideas, ofreciendo propuestas, ofreciendo metodologías, ofreciendo lenguaje, ofreciendo elementos materiales, ofreciendo bienestar, y finalmente hallaré al final de la vida el vacío que me he querido enfrentar, y tal vez moriré decepcionado, absolutamente decepcionado de que aquellos nunca correspondieron a mis esfuerzos, aquellos por los cuales trabajé toda la vida no me ofrecen o no me han ofrecido suficiente compañía, suficiente afecto, suficiente reconocimiento. Y bueno, porque también uno sí da mucho porque está, o bueno, en este caso, porque espera algo del otro, y el otro pues nunca va a hacer lo que, o sea, no es ni brujo ni adivino, o de pronto sí tenemos algo de brujos y adivinos, pero no, o sea, el otro nunca va a saber exactamente qué es lo que le satisface. Además, porque hasta donde tengo entendido, nunca se satisface ese vacío por medio del otro, siempre tiene que ser propio, pues como lo único que me llena es el descubrimiento de mí mismo. Exacto. Entonces hay un vacío que es un vacío de ser, ¿cierto? Ajá. Y ese vacío de ser tiene que ver con cómo me reconozco y en qué sentido me reconozco. El vacío siempre nos va a acompañar, siempre hay un indefinible en cada uno que se establece como un vacío, pero vamos a otro hecho que es más positivo, y es que todos absolutamente tenemos un potencial que pocas veces reconocemos, pocos descubrimos, y entonces nos pasamos en una vida quejosa, lamentándonos por lo que nos llega, lamentándonos por lo que no hay, diciendo esta vida tan perra, etc. Pero resulta de que la vida tan perra, pues es la vida que yo también me labro desde el desconocimiento de los factores que no identifico como propios o que he combatido también siendo propios, los he combatido. ¿Qué les parece esta maravilla? Entonces, yo me siento una persona muy susceptible y muy sensible en el campo sexual. Y entonces me he creído que soy un ser demasiado raro en esta existencia, pero como es que me excitan cosas tan sencillas como la vibración del carro cuando voy en el servicio público, por decir algo. Entonces me dedico a combatir esto. Otra cosa es reconocerlo como parte de mi identidad y como parte de mi naturaleza física. Es natural de que si hay algún tipo de vibración, yo soy una persona sensible, entonces me produzca algún estado de excitación, así sea una vibración mecánica, ¿cierto? Sí. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que cada persona pues creemos que somos los únicos que nos pasa, o tenemos cierto problema o miedos,
y creemos que tenemos que esconderlo porque a nadie más le pasa sino a mí. O sea, como esa vergüenza o ese miedo a enfrentar las cosas, y pues uno se pone a ver y a todo el mundo le pasa lo mismo. Y es una posición, ustedes me disculparán el término, pero no es degradable, no es para degradar, quiero decir, y es que nos pasamos por la vida como los niños. Asumimos una posición frente a los demás como el niño frente a los adultos. Creemos que los adultos son perfectos, que los imperfectos somos nosotros. Y en la medida que somos imperfectos, entonces hay que combatir aquello que se produce en nuestro propio interior o aquello que constituye nuestra propia naturaleza. Y entonces viene ahí una cuestión que es absolutamente negativa, y es cómo me hago incluir, cómo hago para que me tengan en cuenta, cómo hago para que me tengan en consideración. Yo que soy tan malo, yo que siento esto, yo que siento aquello, a mí que me suceden estas cosas, es que yo debo ser muy extraño, es que yo soy raro, es que qué tal que digan que soy un loco. No, ¿cómo me incluyo? ¿Cómo hago para que los demás me vean como un ser normalito? Y todos en el mismo miedo. ¿Cómo les parece la paradoja? Todos metidos en la cultura con el mismo miedo de que nos van a rechazar, nos van a ver como extraños, como raros, se van a burlar de nosotros, vamos a hacer de las reír de todos. Y miren ustedes, entonces tenemos una homogenización democrática. Una declaración colectiva de que tenemos que ser muy igualiticos, muy semejantes todos, para que nadie note que tenemos alguna virtud o una cualidad especial, sentimos cosas muy características. Solo quienes aprenden a reconocer esa diferencia de sí mismos, entonces pueden destacarse social y culturalmente. Es aquel entonces que se convierte en artista, se convierte en escritor, o se convierte en un investigador científico, o se convierte en un líder social, ¿cierto? Porque se atreve a desafiar a la mayoría. La declaración de la mayoría es: tenemos que ser igualitos, cuidadito con usted sea diferente. Usted tiene que hacerse incluir por el otro, porque si no, el otro no le reconoce como alguien importante y querido dentro de la sociedad. Sí. Lo digo así de manera jocosa, pero es para ponerle un poco de humor también a la cuestión y de ironía. Y nosotros estamos diciendo de que es el respeto por sí mismo, fíjese bien, el respeto por sí mismo trae el respeto por el otro. Si no me respeto a mí mismo, nunca podré respetar al otro, porque el respeto por el otro parte del reconocimiento que hago por mi propia diferencialidad. Entonces ahí viene la otra parte, ¿cierto? La construcción de una sociedad heterogénea, una sociedad que nos permita crecer en vectores diferentes según cualidades y virtudes potenciales individuales. Pero ¿qué les parece? Metidos nosotros en una sociedad donde todos tratamos de ser igualitos, y enseguida vienen las instituciones y nos homogenizan, nos ponen un uniforme, y usted siéntese allá, como hacen en la educación, siéntese allá, que aquí soy yo el que sé, dice el profesor, el proferos. Y entonces hay que comerle cuento, porque enseguida nos va a señalar, nos va a descalificar, etcétera, etcétera. Y también es que estamos proponiendo con esto de que se trata de una sociedad incluyente, y tiene como base, esa sociedad incluyente tendría como base una educación incluyente. ¿Qué es lo que proponemos cambiar? La aceptación de la diferencialidad, y en la diferencialidad a partir de la heterogenización de la misma
de los mismos procesos educativos. Es decir, procesos educativos que permitan al sujeto ser el mismo. ¿Cómo se podría cristalizar esto? ¿Cómo se podría llevar a cabo? Trabajar a la manera como lo hacemos en la psicoterapia grupal. ¿Cómo lo hacemos? El profesor que se conoce a sí mismo ayuda a los estudiantes a aceptarse a sí mismos, porque si acepta a sí mismo, en la medida que el profesor, qué pena que lo digo con él, reitero, en la medida que el profesor está atento es a que el otro no vaya a contrariar la norma, está atento es a que todos aprendan igualitito, a que todos expresen lo que él quiso decir y no vaya a distanciarse de los contenidos porque es un atropello contra la dignidad del conocimiento, qué sé yo. Ese profesor que asume una posición semejante será un gendarme del sistema, no será más que un gendarme del sistema. Aquí proponemos de que el profesor que le apunte realmente a la emancipación del sujeto es aquel que, ubicado dentro del concepto de la diferencialidad, trabaja por el sentido de individuación de cada uno de sus estudiantes. Es elevar la condición de cada persona. Exacto, exacto. ¿Cómo se logra eso? Circulando la palabra, haciendo circular la palabra, permitiendo que el conocimiento se construya colectivamente y no dar por hecho de que ya lo que hay que conocer, él lo conoce y es el que lo va a transmitir. Pero además, y sobre todo, ante todo, abordando temas que tengan que ver con la edad o las edades por las cuales están atravesando sus estudiantes. Un problema que aqueja a un jovencito que está despertando la adolescencia entre los 10 y los 12 años es la masturbación. Y entonces, ¿por qué no convertir eso en un tema de chanza y de también de chiste, pero a la vez de conversación dentro del aula? Pues, un profesor que se sonroja con la masturbación, entonces enseñará a los niños a ser vergonzosos del placer consigo mismos. Además, porque tenemos unos conceptos muy erráticos en la psicología, ni siquiera la psicología ha entendido lo que significa la fiesta del cuerpo, como esa fiesta del encuentro con mis propias sensibilidades, mis propias partes excitativas, mis excitaciones, en tanto he conquistado nada menos que un cuerpo y he conquistado la condición de estar vivo, como la vida se celebra huyendo a través del acto de comer, el acto de trotar, el acto de caminar, de darle el cuerpo, de manipularse ciertas partes en el cuerpo. Es muy llamativo esto porque uno encuentra de que la persona renuncia, por ejemplo, a esa sensación excitativa y esto le aparece en síntomas como la necesidad de estar peleando, como granitos por todo el cuerpo. Las alergias cutáneas son una sustitución, casi por lo general lo que se encuentra en el trabajo clínico es que las alergias cutáneas son una sustitución de la fiesta del cuerpo, la fiesta masturbatoria, que el sujeto no puede aceptar como parte de la fiesta que él tiene que realizar consigo mismo, ¿cierto? Hago que el otro toque, ¿no? Mi cuerpo, por ejemplo, cuando tengo que ir al médico permanentemente que ausculte, a ver qué pasa con mi vejiga, a ver qué pasa con mis riñones, a ver qué pasa
la obstrucción intestinal. A ver, que alguien toque este cuerpo porque yo no puedo tocarlo. Y entonces esto me gusta mucho porque son esos juegos del inconsciente. O sea, yo me prohíbo tocarme y voy a que alguien me toque, porque es otro el que tiene derecho a tocar mi cuerpo. Como yo no me doy el derecho a tocar mi cuerpo, entonces enfermo este cuerpo para que alguien se encargue de él, porque como hacerme cargo de algo que me resulta tan ajeno, en tanto es prohibido. Tenemos un textico, un ensayo que realizamos hace poco, que se llama El cuidado de sí, donde proponemos de que los métodos de la educación para la preparación del sujeto para la vida tienen que partir del reconocimiento de cada uno de los integrantes de la sociedad en tanto enemigos, oígase bien, en tanto enemigos de nosotros mismos. Si somos enemigos de nosotros mismos, somos enemigos de la sociedad. Y si somos enemigos de la sociedad, sacrificamos nuestra salud y nuestro bienestar, porque la culpa nos carcome en medio de la enemistad con la cultura, las exigencias sociales, con las demandas colectivas, etc. No sé si se entiende la lógica. Sí, yo quería preguntarte, hablamos de que el miedo hay que hacerlo nuestro amigo, y yo sé que tienes unos tips para darnos de cómo volver ese miedo un amigo nuestro, de conocerlo, de entrar a ver qué es lo que me está sucediendo, por qué tengo este miedo, o cómo voy soltando para que se vuelva a mi favor. Muy bien. Es difícil decirlo en el sentido de que producimos efectos bajo la condición del miedo, efectos tan indeterminados que no podemos verlo, dijéramos, a la distancia. Una persona produce por el miedo a tocarse, por ejemplo, le lleva a producir una enfermedad cutánea, o una enfermedad corporal, o una hipocondriasis, ¿cierto? Entonces decimos de que todo factor sintomático, hablamos de lo sintomático, aquello que no funciona en nuestras vidas, nos está hablando de un miedo. El insomnio nos está hablando del miedo a la muerte y el miedo que sentimos muy probablemente en el útero. El miedo a la contaminación, los agentes contaminantes en la comida, o el miedo a la comida, igual que la anorexia y la ortorexia, nos están hablando de miedos a ser envenenados, miedo a la voracidad, miedo a la relación con el pecho de la madre. Estamos diciendo que son miedos relativamente muy tempranos que se dan en la infancia. El miedo a la prosperidad, por ejemplo, el miedo a la prosperidad me lleva a estar preocupado permanentemente por lo económico, o a producir bienes económicos en exceso, como también a acumular bienes económicos, como también me puede llevar a acumular trabajo, y es que tengo tanto trabajo, y es que tengo 2 trabajos, y es que, ¿cierto? Entonces, cada cosa, cada situación que no funcione en nuestras vidas, llevémoslo a las relaciones interhumanas, ¿cierto? El miedo que tengo a que no me quieran, entonces me llevará a vivir de sacrificio en sacrificio por los demás. El tip esencial en relación a los miedos es cómo recoger de cada síntoma la enseñanza, ¿cierto? Sí.
Cada síntoma me estará hablando de un miedo en particular. Cada cosa que no funciona en mi vida me está hablando de un miedo en particular. Entonces, ¿de qué manera escuchar ese miedo y de qué manera reconocer a través del síntoma el miedo? Muchas veces necesitaremos ayuda, otras veces será fácil. Hay personas que con solo escuchar este programa están diciendo, claro, el hijo de madre, el miedo mío a quedar muerto, amanecer muerto. Entonces me dice, es que no puedes dormir, que si te duermes pierdes. Pero habrán otras personas que sufriendo de insomnio, esto no es suficiente porque creen haberlo solucionado, pero el insomnio vuelve. Y es muy llamativo porque los psicólogos creen que con saber ya controlan, ¿cierto? Entonces van a la universidad, se preparan muy bien, estudian psicología, psicoanálisis, psicología transpersonal, etcétera, etcétera, y llenan de teorías y creen que con saber, entre comillas, acumular conocimiento, ya pueden controlar. Y en realidad pues se aplican técnicas y toda la cosa, pero luego su vida como que no se equilibra, precisamente porque no tienen introyectado el concepto. Entonces uno muchas veces necesita introyectar el concepto, no basta con saber. El saber es un aviso para aquello que no funciona. Si saberlo no resuelve, entonces necesito urgentemente una ayuda. Bueno, dejamos por allí. Muchísimas gracias, un feliz día. Los acompañó Viviana Cepeda, Fernando Calle, Abraham Varila en el control. Muchísimas gracias, un feliz día. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de